Señora, necesito que se aleje del vehículo ahora. Este es mi auto, oficial. Se lo acabo de decir. Y le digo que este vehículo fue reportado como sospechoso en esta área. Autos de alta gama como este no pertenecen a vecindarios como el suyo. Señora, necesito que se aleje del vehículo. Ahora, la mano del oficial se mueve a su cinturón. Los dedos tamborilean cerca de su arma. Este es mi auto, oficial. Se lo acabo de decir. Su voz permanece serena, profesional, pero hay acero debajo. Y le digo que este vehículo fue reportado como sospechoso en esta área. Autos de alta gama como este no pertenecen a vecindarios como el suyo. La mujer parada junto al sedán Mercedes respira lentamente. Está vestida con un blazer gris oscuro y una blusa color crema, el cabello recogido en un moño ordenado, aretes de perlas que reflejan el sol de la tarde. Todo en su apariencia sugiere autoridad, competencia, orden. Pero para el oficial Kyle Davidson, todo lo que ve es una mujer negra que, en su mente, no podría permitirse el auto que está a su lado. Oficial Davidson, ella lee su etiqueta con cuidado. Le he mostrado mi registro. El vehículo está registrado a mi nombre. He cumplido con cada solicitud. Así que, a menos que tenga una causa probable para una mayor detención, me voy. La mandíbula de Davidson se tensa. No irá a ninguna parte hasta que yo lo diga. Y esa actitud, eso solo está empeorando las cosas para usted. Según las grabaciones de la cámara corporal publicadas más tarde y las declaraciones de múltiples testigos, este encuentro comenzó no por ninguna infracción de tránsito, no por un comportamiento sospechoso, sino porque el oficial Kyle Davidson vio a una mujer negra vestida de manera costosa subirse a un auto de lujo afuera de una clínica de salud comunitaria en el vecindario históricamente negro del distrito Riverside. Para Davidson, eso no cuadraba. Para él, alguien como ella no debería tener algo así. Lo que siguió no fue solo una parada de rutina. Fue una serie de decisiones en cascada que expondría un patrón de discriminación que se extendió por 5 años, desencadenaría una investigación federal, les costaría a varios oficiales sus placas y revelaría que la mujer que permanecía tranquilamente junto a su Mercedes no era una ciudadana más. Era la jueza Elaine Morrison, jueza de un tribunal federal de distrito con 15 años de experiencia y una reputación de exigir a las fuerzas del orden los más altos estándares constitucionales. Antes de continuar, comente desde qué lugar del mundo está viendo el caso. Y asegúrese de suscribirse. La historia de mañana trata sobre una directora de escuela que aprende por las malas que no todos los padres pueden ser víctimas de acoso. No se la querrá perder. 3 horas antes, la jueza Elaine Morrison se encuentra en su despacho del Tribunal Federal en el centro de Charleston, Carolina del Sur. El sol de la tarde se cuela a través de los altos ventanales, iluminando los expedientes apilados ordenadamente sobre su escritorio. A sus 48 años, es una de las 3 juezas federales negras del distrito, nombrada hace 8 años después de una distinguida carrera como abogada de derechos civiles. Su secretaria, una joven llamada Amanda Torres, llama suavemente antes de entrar. Juez Morrison, la audiencia en Henderson está programada para mañana a las 9 de la mañana. La defensa presentó una moción para suprimir la evidencia de la parada de tráfico. Elaine levanta la vista, con las gafas de leer sobre la nariz. La parada en la que el agente afirmó haber olido marihuana a 4.5 metros de distancia. Amanda asiente. Esa es. Elaine toma nota. Revisaré la grabación de la cámara corporal esta noche. Estas paradas se están convirtiendo en un patrón. La cuarta este mes donde la causa probable parece notablemente escasa. Amanda duda en la puerta. Juez, ¿sigues siendo voluntario en la clínica esta tarde? Elaine cierra el expediente. Todos los martes, el Dr. Chen cuenta conmigo para las sesiones de asesoramiento legal. La gente de Riverside no tiene muchas opciones para consultas legales gratuitas. Lo sé. Amanda dice, es solo que el vecindario ha tenido problemas con la división de patrullaje últimamente. Ha habido quejas. Con más razón estoy aquí,
responde Elaine, recogiendo sus pertenencias. La justicia no solo se da en los tribunales, Amanda. A veces ocurre en las clínicas comunitarias, donde la gente aprende que tiene derechos que vale la pena defender. Elaine conduce su Mercedes a través de la transición desde los relucientes edificios de oficinas del centro de Charleston hasta el distrito Riverside, un barrio predominantemente negro que ha estado luchando contra la gentrificación durante la última década. La clínica de salud comunitaria se encuentra en una esquina donde los niños juegan en un pequeño parque y los residentes mayores se sientan en los porches a ver pasar la vida. Dentro de la clínica, la doctora Patricia Chen la saluda cálidamente. Juez Morrison, gracias por venir. Ya tenemos 5 personas esperando. La sala comunitaria de la clínica se ha convertido en una oficina improvisada de asistencia legal. Elaine se acomoda, abriendo su portátil. Durante las siguientes 2 horas, ayuda a un anciano a comprender sus derechos como inquilino, asiste a una joven madre con el papeleo del Tribunal de Reclamos Menores y asesora a un trabajador de la construcción sobre el robo de salario. La última cita es con una mujer llamada Sharon Hayes, de unos 35 años, que irradiaba nerviosismo a raudales. Juez Morrison, me detuvo la policía la semana pasada. Registraron mi coche, no encontraron nada, pero aún así me pusieron 3 multas. Dijeron que mi luz trasera estaba apagada, pero no. Dijeron que me salté una señal de stop, pero no lo hice. Y el agente no dejaba de preguntarme de dónde había sacado el dinero para el coche. Elaine escucha atentamente, tomando notas. ¿Recuerdas el nombre del agente? Davidson. Kyle Davidson. Número de placa 4127. Sharon saca las multas. Todo el barrio lo conoce. Lleva años haciendo esto, detiene a la gente, la acosa, pone multas falsas, pero nadie se defiende porque, bueno, ¿quién nos va a creer a nosotros antes que a un policía? Elaine estudia las multas. Señorita Hayes, tiene todo el derecho a impugnarlas en el tribunal. No puedo representarla personalmente porque soy juez federal, pero puedo ponerla en contacto con abogados que llevan estos casos y puedo asegurarle que lo que está describiendo, acoso sistemático sin causa, es una violación de los derechos civiles. Sharon abre los ojos de par en par. ¿En serio? ¿Crees que se podría hacer algo al respecto? Creo que la documentación importa, dice Elaine con cuidado. Creo que los patrones importan y creo que los oficiales que abusan de su autoridad deben enfrentar las consecuencias. Después de que Sharon se va, el Dr. Chen se sienta frente a Elaine. Esa es la tercera queja sobre el oficial Davidson este mes. Solo de personas que vienen a esta clínica. 3 que usted sepa. Elaine corrige. ¿Cuántas personas no presentan quejas porque creen que no pasará nada? Tamaño del Dr. Chen. Demasiadas. Esta comunidad ha aprendido a no confiar en el proceso. Elaine cierra su computadora portátil lentamente. Entonces tal vez sea hora de que el proceso comience a funcionar como se supone que debe hacerlo. Mira su reloj. 5:30. La sesión de la clínica se ha alargado, pero valió la pena. Reúne sus materiales, se despide del Dr. Chen y del personal de la clínica y camina hacia su auto. El Mercedes está estacionado en el pequeño estacionamiento de la clínica, reluciente bajo el sol del atardecer. Elaine abre el coche con su llavero, deja el maletín en el asiento del copiloto y está a punto de subir cuando ve la patrulla. Está en la esquina, con el motor en marcha, y el agente dentro la observa. No solo la mira de reojo, sino con determinación. Elaine reconoce esa mirada. La ha visto en juzgados, en vídeos de declaraciones, en grabaciones de cámaras corporales revisadas durante audiencias de supresión. Es la mirada de un agente que ya ha decidido que eres sospechoso, que ya ha llegado a una conclusión, que simplemente espera una excusa para actuar según sus suposiciones. Se sube al coche, arranca el motor y sale con cuidado del aparcamiento. La patrulla la sigue, no de inmediato. Espera un instante y luego la sigue, manteniendo la distancia. Elaine la observa por el retrovisor,
con una tensión familiar acumulándose en sus hombros. Es jueza federal. No ha hecho nada malo. Conduce un coche propio, saliendo de una clínica comunitaria donde trabaja como voluntaria. Y, sin embargo, sabe lo que le espera. Porque ha visto este patrón demasiadas veces. 2 manzanas después, las luces parpadean. Rojas y azules, cortando la luz del día que se desvanece. Elaine pone la señal de giro, se acerca a la acera frente a una calle residencial donde hay familias afuera, niños en bicicleta, vecinos regando el césped. Baja la ventanilla, pone ambas manos en el volante y espera. El agente se acerca. Placa 4127. Davidson. El agente Kyle Davidson llega a la ventanilla del conductor con una especie de agresividad casual que proviene de años de autoridad indiscutible. No se identifica de inmediato, no dice el motivo de la parada, solo se inclina ligeramente y mira dentro del coche con escepticismo manifiesto. Licencia y matrícula. La voz de Elaine es tranquila, mesurada. Agente, ¿puedo preguntar el motivo de esta parada? Los ojos de Davidson se entornan. Haré las preguntas aquí. Licencia y matrícula. Ahora, Elaine busca lentamente en su guantera, narrando sus movimientos. Estoy buscando mi matrícula. Está en la guantera. Saca ambos documentos y los entrega por la ventanilla. Davidson los examina. Su expresión cambia de sospecha a algo más agudo al ver la dirección. Residente de Riverside. No es una pregunta, sino la confirmación de algo que ya sospechaba. Sí, responde Elaine. Soy voluntario en la clínica de salud comunitaria. Llevo 2 horas allí dando consultas legales. Consultas legales, repite Davidson, con un tono que sugiere que no la cree. Así es. Soy abogado. Oiga, agente, no me ha dicho por qué me detuvo. Davidson ignora la pregunta. Salga del vehículo. La orden llega sin previo aviso, sin justificación. Elaine siente que se le acelera el pulso, pero su entrenamiento, años en tribunales enfrentándose a fiscales hostiles y abogados defensores agresivos, le mantiene la voz firme. Agente Davidson, ¿estoy detenido o puedo irme? Salga del vehículo, repite, llevándose la mano al cinturón. Está actuando de forma sospechosa. ¿Cómo estoy actuando de forma sospechosa? He cumplido con todas las peticiones. Salga ya. Elaine toma una decisión. Podría invocar su cargo de inmediato. Podría decirle que es jueza federal. Podría poner fin a esto antes de que se agrave. Pero una parte de ella, la parte que pasó 15 años defendiendo los derechos civiles, quiere ver hasta dónde llega Davidson con esto porque Sharon Hayes tenía razón. Él sí le hace esto a la gente de este barrio y no tienen poder para detenerlo. Pero, se aclara la garganta, ella sí tiene poder. Y tal vez, piensa al abrir la puerta, tal vez sea hora de usar ese poder para exponer lo que realmente sucede en estas calles. Elaine sale del coche, con las manos visibles y movimientos deliberados. Mide 1,68 metros, viste profesionalmente, está desarmada, y aún así Davidson se posiciona como si fuera una amenaza. Se da la vuelta, con las manos en el vehículo. Agente, le voy a preguntar de nuevo. ¿Cuál es el motivo de esta parada? Señora, le estoy dando una orden legal y le estoy preguntando el fundamento legal de esa orden. El rostro de Davidson se ensombrece. ¿Quieres hacerte el abogado? Bien. Este vehículo coincide con la descripción de uno involucrado en una actividad sospechosa en esta zona. ¿Qué actividad sospechosa? No te incumbe. Una pequeña multitud empieza a congregarse. Los vecinos salen a los porches atraídos por la imagen de una mujer negra detenida junto a un coche caro. Varias personas sacan sus teléfonos grabando. Davidson se da cuenta y activa la radio. Unidad 4127 solicita refuerzos en Riverside, en Oak. Parada de tráfico. Elaine se queda completamente quieta, pero su mente va a 1000. Refuerzo significa escalada. Refuerzo significa que Davidson quiere testigos de lo que sea que esté planeando.
Agente, le he mostrado mi matrícula. El vehículo está registrado a mi nombre. Se aclara la garganta, no he cometido ninguna infracción de tráfico. No tiene causa probable para registrar mi vehículo ni para detenerme más. Davidson se acerca, invadiendo su espacio de una forma que claramente pretende intimidar. Decido que es causa probable. Que estés en este barrio conduciendo este coche. Eso es suficiente para mí. Las palabras flotan en el aire. Davidson acaba de articular exactamente lo que describió Sharon Hayes. Lo que decenas de residentes de Riverside se han quejado de las detenciones basadas no en el comportamiento, sino en suposiciones, en la raza, en el vecindario, en la creencia de que ciertas personas no merecen ciertas cosas. Otra patrulla se detiene. Un agente más joven sale, con aspecto inseguro. Se aclara la garganta. Davidson le hace un gesto para que se acerque. Agente Garrett, vigile al sospechoso mientras registro el vehículo. ¿Registrar? La voz de Elaine se agudiza. No doy mi consentimiento para que registren mi vehículo. No necesito su consentimiento. Davidson retruca. Vehículo sospechoso, zona de alta criminalidad. Eso me da toda la autoridad que necesito. Así no funciona la cuarta enmienda, agente. Y usted lo sabe. Davidson hace una pausa, mirándola con renovada irritación. De verdad intentas hacerte la abogada, ¿verdad? No estoy jugando, dice Elaine en voz baja. El agente Garrett se remueve incómodo. Davidson, quizás deberíamos simplemente revisar las matrículas, verificar que todo esté correcto. Soy el agente de mayor rango aquí, Garrett. Hago las llamadas. Davidson abre la puerta del conductor y empieza a rebuscar en la consola central. Elaine observa, documentándolo todo mentalmente. Las manos de él en la guantera, buscando sin motivo. Su maletín está abierto, los documentos legales están esparcidos. Davidson encuentra su cartera y la abre. Tarjetas de crédito, carnet de conducir, un tarjetero. Saca una de las tarjetas, la lee y palidece. Elaine lo reconoce, lo ve entender exactamente lo que acaba de hacer. La tarjeta es sencilla, profesional. La jueza Elaine Morrison, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Carolina del Sur. El silencio se prolonga durante 3 segundos. Davidson mira de la tarjeta a Elaine, a Garrett y a los vecinos que graban con sus teléfonos. Es falso, dice, pero su voz carece de convicción. ¿Falso? El tono de Elaine es gélido. Estás sugiriendo que las credenciales de un juez federal son falsas. La gente compra estas cosas por Internet. Suplantar la identidad de funcionarios federales. Eso es un delito. Sí, lo es. Elaine está de acuerdo. Y acusar falsamente a alguien de ese delito, realizar un registro ilegal, detener a alguien sin causa probable. Esos también son asuntos serios. Garrett retrocede un paso, reconociendo el cambio de poder. Davidson, quizás deberíamos verificar. Estoy verificando, insiste Davidson, pero le tiemblan ligeramente las manos al sacar su teléfono. Elaine permanece absolutamente tranquila. Oficial Davidson, puede llamar al juzgado federal. El número es público. Pida hablar con el despacho del juez Morrison. Mi secretario confirmará mi identidad. O puede llamar a su supervisor. Estoy bastante seguro de que el capitán Williams sabe quién soy. He presidido varios casos relacionados con su departamento. El rostro de Davidson pasa por diversas emociones. Incredulidad, negación, horror creciente. Llega un tercer coche patrulla. Esta vez con la capitana Rebecca Williams dentro. Sale, echa un vistazo a la escena. Elaine está de pie junto a su vehículo de búsqueda. Davidson sostiene sus credenciales, los teléfonos grabando, y su expresión se endurece. ¿Qué demonios está pasando aquí? Davidson intenta enderezarse, intenta invocar autoridad. Capitán, tenemos un problema. Este individuo conducía de forma sospechosa en una zona de alta criminalidad.
Y cuando realizamos la parada, el juez Morrison, el capitán Williams interrumpe, caminando directamente hacia Elaine. Está bien. El uso del título de Elaine detiene a Davidson a media frase. Garrett abre los ojos de par en par. Los vecinos que grababan murmuran entre sí. El capitán Williams, uno de los pocos oficiales negros de alto rango del departamento, mira a Elaine con una mezcla de respeto y resignación, como si supiera exactamente lo que pasó aquí. Capitán Williams, Elaine la saluda con serenidad. Estoy bien, de todos modos. Me gustaría presentar una queja formal sobre esta parada. Williams se vuelve hacia Davidson. Dame los puntos clave, agente, y más vale que sea bueno. Davidson traga saliva con dificultad. Observé un vehículo que salía de la zona. Coincidía con una descripción. ¿Qué descripción?, interrumpe Williams. ¿De qué delito?, titubea Davidson. Vehículo de alta gama. Sospechoso para el vecindario. Sospechoso porque es caro. La voz de Williams baja peligrosamente. O sospechoso por alguna otra razón. Davidson ve la trampa y guarda silencio. Williams se vuelve hacia Elaine. Juez Morrison, le pido disculpas. Esta detención parece haberse realizado sin causa justificada. Si desea declarar, documentaré todo personalmente. Lo haría, dice Elaine, pero primero, el agente Davidson registró mi vehículo sin mi consentimiento y sin causa probable. Realizó una detención invasiva basándose únicamente en suposiciones sobre quién debería o no conducir cierto tipo de coche en cierto barrio. Me acusó de poseer credenciales federales fraudulentas. Y todo esto mientras era grabado por múltiples testigos. Williams cierra los ojos brevemente. Agente Davidson, agente Garrett, regresen a sus vehículos. No abandonen el lugar. Juez Morrison, ¿estarían dispuestos a venir a la comisaría a declarar formalmente? Por supuesto, responde Elaine. Y capitán, quiero que se conserven de inmediato las grabaciones de las cámaras corporales de ambos agentes, así como las de las cámaras del salpicadero de los 3 vehículos. Ya está hecho, confirma Williams. Señala el coche de Davidson. Davidson, apaguen sus cámaras corporales. Davidson, al no ver escapatoria, busca su chaleco. Le tiemblan las manos al presionar el botón. Se aclara la garganta, la luz roja de grabación se apaga. Pensándolo bien, Elaine dice, déjenlo puesto. Quiero documentar cada momento de esto. Davidson mira a Williams, quien asiente brevemente. Vuelve a ponerlo. En la comisaría de Riverside, el ambiente es tenso. El capitán Williams lleva a Elaine a una sala de conferencias privada mientras Davidson y Garrett son separados, cada uno en una zona de detención diferente. La noticia se ha extendido rápidamente por el departamento. Un juez federal fue detenido, registrado y acusado de fraude por el agente Davidson. El mismo agente Davidson que tiene 17 denuncias pendientes de residentes de Riverside. El teniente Marcus Cole, de Asuntos Internos, llega en 20 minutos. Es un hombre negro alto de unos 50 años con una tableta y una grabadora. Juez Morrison, gracias por su paciencia. Soy el teniente Cole, de Asuntos Internos. El capitán Williams me informó de la situación. Me gustaría tomar su declaración como algo personal, si es aceptable. Elaine se sienta frente a él, serena a pesar de la ira que latía bajo su piel. Teniente Cole, antes de empezar, quiero hacer algo. Claro, esta declaración no se trata solo de lo que me pasó esta noche. Se trata de un patrón de comportamiento que me han reportado varios miembros de la comunidad. El agente Davidson ha estado atacando sistemáticamente a los residentes de Riverside, realizando paradas sin causa, registrando vehículos sin consentimiento e intimidando a personas que no pueden defenderse. Cole asiente lentamente. Juez, hemos tenido conocimiento de quejas sobre el agente Davidson, pero las quejas sin corroboración, sin pruebas, son fáciles de desestimar. Elaine termina. Lo entiendo.
Por eso importa lo que pasó esta noche. Porque puedo corroborarlo, porque tengo formación jurídica, porque conozco mis derechos y documenté cada infracción. Explícamelo, dice Cole, iniciando la grabación. Elaine lo hace. Describe la parada, la falta de causa probable, los comentarios de Davidson sobre su vehículo y su vecindario, el registro no autorizado, la acusación de fraude. Su formación jurídica hace que sus recuerdos sean precisos, detallados y devastadores. Cole escucha sin interrupciones, tomando notas de vez en cuando. Cuando termina, Cole deja la pluma. Juez Morrison, ¿estaría dispuesto a testificar en una audiencia disciplinaria? Sí, pero más que eso, quiero una investigación completa del historial de detenciones de Davidson. Quiero datos de cada detención que ha hecho en Riverside durante los últimos 5 años. Datos demográficos, resultados, índices de multas. Quiero saber si lo que me hizo es lo que le ha estado haciendo a la gente que no tiene el poder de defenderse. Cole mira al capitán Williams, que ha estado de pie junto a la puerta. Williams asiente. Podemos obtener esos datos. Son de dominio público según las leyes estatales de transparencia. Entonces, sáquelos, dice Elaine. Porque si mis sospechas son correctas, el agente Davidson no solo ha violado la política esta noche. Ha estado llevando a cabo una campaña de actuación policial discriminatoria que viola los derechos civiles de toda una comunidad. El teniente Cole se va para comenzar el análisis de datos. El capitán Williams se sienta frente a Elaine. Juez, extraoficialmente, lo siento. Davidson ha sido un problema durante años, pero es cuidadoso. Sabe cómo redactar informes que suenen legítimos. Sabe cómo evitar que las quejas internas se multipliquen. Tracción. Resopla, eres la primera persona a la que detuvo con la experiencia legal y la autoridad para hacerle daño de verdad. No intento hacerle daño. Elaine corrige. Intento evitar que lastime a otros. Hay una diferencia. Williams asiente. Entendido. Pero debes saber que esto se va a complicar. Davidson tiene amigos en el departamento. Oficiales de la vieja guardia que piensan como él, que ven la ampliación de las detenciones en barrios minoritarios como una vigilancia proactiva en lugar de una discriminación racial. Entonces es hora de que la vieja guardia se retire, dice Elaine sin rodeos. Capitán, he sido jueza federal durante 8 años. Antes de eso, fui abogada de derechos civiles durante 15. He visto todas las excusas, todas las justificaciones, todas las racionalizaciones para la actuación policial discriminatoria. Las implicaciones flotan en el aire. Que un juez federal amenace con una investigación de derechos civiles no es una declaración casual. Es una opción nuclear. Williams se reclina. ¿Qué quieres? Quiero que suspendan a Davidson inmediatamente. Quiero una auditoría completa de sus detenciones. Yo quiero reuniones comunitarias en Riverside donde los residentes puedan reportar encuentros sin temor. Resopla, y quiero un compromiso de este departamento con una verdadera supervisión, una verdadera rendición de cuentas y un cambio real. Es una tarea difícil. Williams dice, es justicia, replica Ella. Y ya era hora. 2 horas después, el teniente Cole regresa con un análisis preliminar de datos. Su rostro es sombrío. Juez Morrison, consultamos el historial de detenciones de Davidson de los últimos 5 años. Los patrones son contundentes. El 78% de sus detenciones son en Riverside. El 91% de esas detenciones involucran a conductores negros. La tasa de citaciones es del 34%, en comparación con el promedio del departamento del 19%. La tasa de registros es del 42%, en comparación con el promedio del departamento del 8%. ¿Y los resultados? Pregunta Elaine, de los registros, el 94% no encontró contrabando, ni armas, ni evidencia de ningún delito. Ha estado realizando detenciones según el vecindario y la raza, registrando vehículos sin motivo y sin encontrar nada. Pero las citaciones persisten.
El acoso continúa. Y nadie pudo probar el patrón hasta ahora. Elaine absorbe las cifras, sintiendo reivindicación y furia a partes iguales. Teniente Cole, quiero que esas estadísticas se incluyan en mi denuncia formal y que se envíen a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Cole duda. Señor juez, eso desencadenará una investigación federal de todo nuestro departamento. Sí, dice Elaine simplemente, así será. El capitán Williams, que ha estado escuchando desde la puerta, da un paso al frente. Señor juez Morrison, si cooperamos, si nos autodeclaramos e implementamos reformas, ¿podría eso mitigar la intervención federal? Elaine considera que es posible. Pero la cooperación significa acción real. Suspensión inmediata de Davidson en espera del proceso de despido. Capacitación en policía constitucional para todos los agentes de patrulla. Una junta de supervisión comunitaria con autoridad real y una auditoría independiente de los datos de detenciones en el futuro. ¿Puede su departamento comprometerse a eso? Williams mira a Cole. Intercambian una larga mirada. Finalmente, Williams asiente. Sí, podemos comprometernos. Entonces anotaré esa cooperación en mi informe. Elaine está de acuerdo. Pero no se equivoquen, estaré observando. Si estas reformas no se implementan, si esta tendencia continúa, no dudaré en buscar acción federal. Justo entonces, estalla una conmoción en el pasillo. Voces alzadas, portazos. Un momento después, la puerta de la sala de conferencias se abre. El oficial Davidson está allí, con la mirada perdida, desesperado. Juez Morrison, por favor, ¿puedo hablar con usted? Detrás de él, dos agentes uniformados intentan tirar de él. El capitán Williams se levanta inmediatamente. Davidson, vuelva a la espera. No, necesito explicarme. La voz de Davidson se quiebra. No sabía quién era usted. Si lo hubiera sabido, si usted hubiera sabido que era juez, me habría tratado diferente. Elaine interrumpe. Sí, quiero decir que no. O sea, ¿quiere decir que solo trata a las personas con respeto cuando tienen poder? Elaine dice, cuando tienen estatus, cuando pueden hacerte daño a ti, a todos los demás, son blanco fácil de acoso, registros, intimidación. ¿Es eso cierto? Dice el oficial Davidson. La boca de Davidson se abre y se cierra. Estaba haciendo mi trabajo. No, dice Elaine, poniéndose de pie. Estaba abusando de su autoridad. Hay una diferencia. Llevo 10 años en esta fuerza, suplica Davidson. Tengo una familia, una hipoteca. No puedo perderlo todo por un solo error. Un solo error. La voz de Elaine se alza por primera vez. Agente, en las últimas 2 horas. Hemos documentado 246 detenciones que ha realizado en Riverside a lo largo de 5 años. El 91% fueron a conductores negros. El 94% de sus búsquedas no encontraron nada. No cometió un solo error. Cometió cientos. Y los cometió deliberadamente. La sala se queda en silencio. Davidson parece encogerse, al comprender por fin la realidad de su situación. Quiero un abogado, dice en voz baja. Buena decisión, responde el capitán Williams. Agentes, escolten al agente Davidson y asegúrense de que entienda que no debe contactar al juez Morrison ni a ningún posible testigo. Mientras se llevan a Davidson, con los hombros hundidos en la derrota, Elaine vuelve a sentarse. La adrenalina que la acompañó durante el encuentro se desvanece, dejando tras de sí el agotamiento. El teniente Cole le ofrece agua. Señora jueza, ¿está segura de que no quiere irse a casa? Tenemos todo lo que necesitamos por ahora. Me quedo, dice Elaine. Quiero asegurarme de que las grabaciones de las cámaras corporales y de los tableros de instrumentos se conserven correctamente. Quiero revisar el expediente personal de Davidson y empezar a redactar los protocolos de supervisión que espero que implemente este departamento.
No confía en que lo hagamos bien, observa Williams. No es una pregunta, capitán. Llevo 15 años viendo a departamentos de policía prometer reformas tras escándalos, tras demandas, tras decretos federales de consentimiento. Las promesas son fáciles. El cumplimiento es raro. Así que no confío en las promesas. Confío en la documentación, la supervisión y la rendición de cuentas. Williams no discute. Simplemente asiente. De acuerdo. ¿Qué necesita? Durante las próximas 3 horas, Elaine trabajará con la teniente Cole y la capitana Williams para redactar una propuesta de reforma integral. Cámaras corporales obligatorias y a prueba de manipulaciones. Datos de detenciones publicados mensualmente. Junta de revisión comunitaria con facultades de citación. Se requiere capacitación trimestral para la desescalada. Los oficiales con patrones de quejas están marcados para supervisión adicional. El documento es detallado, específico y legalmente vinculante. A medianoche, está listo. Williams lo firma. El teniente Cole lo firma. Elaine lo firma como testigo y denunciante. Esto se entrega al jefe de policía mañana por la mañana, confirma Williams. Y si no lo acepta, Elaine pregunta. Entonces contacta al Departamento de Justicia y todos asumimos las consecuencias, dice Williams. Pero entre nosotros, creo que lo aceptará. La alternativa es demasiado cara, demasiado pública y demasiado perjudicial. Elaine finalmente se permite irse. Mientras camina hacia su auto, todavía estacionado afuera de la estación, encuentra a un pequeño grupo de personas esperando. Residentes de Riverside. Sharon Hayes está entre ellos. Jueza Morrison, dice Sharon, escuchamos lo que pasó. Queríamos asegurarnos de que están bien. Elaine los mira a las caras. Estoy bien, les asegura. Pero esto no se trata de mí. Se trata de todos ustedes. De todos los que han sido detenidos sin motivo, registrados sin consentimiento. Sict. La historia no termina con una noche en la estación de policía. Resopla, durante las siguientes semanas, la jueza Elaine Morrison se convierte en el foco de una investigación que se extiende mucho más allá del oficial Davidson. Las imágenes de la cámara corporal de su detención se hacen públicas después de una solicitud de libertad de información de los medios locales. El video se vuelve viral. Millones de personas ven a un oficial de policía registrar el auto de una jueza federal sin motivo, acusándola de fraude y pánico al darse cuenta de su error. La reacción pública es inmediata e intensa. Los residentes de Riverside se organizan, celebrando reuniones comunitarias donde comparten sus propias historias de detenciones realizadas por Davidson y otros agentes. La ACLU presenta una demanda colectiva en nombre de 73 demandantes que fueron detenidos y registrados ilegalmente. Organizaciones nacionales de derechos civiles exigen supervisión federal. La presión se vuelve imposible de ignorar. Davidson es puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo a la espera de su despido. Su sindicato policial amenaza inicialmente con impugnar el despido, pero tras la publicación de los datos completos de las detenciones, que muestran un claro patrón de discriminación, retiran discretamente su apoyo. La carrera de Davidson en las fuerzas del orden ha terminado. Pero la investigación no se detiene con él. Asuntos Internos identifica a otros 4 agentes con patrones de detenciones similares. Todos son suspendidos. La capitana Williams, en su haber, no se resiste al escrutinio. Asiste a las reuniones comunitarias, responde preguntas y reconoce los fallos. Dejamos que esto sucediera, declara ante un auditorio repleto en Riverside 3 semanas después de la detención de Elaine. Vimos las quejas. Vimos los patrones y decidimos ignorarlos. Eso termina ahora. El departamento implementa el paquete de reformas en su totalidad. Las cámaras corporales se vuelven obligatorias, con severas sanciones por manipulación. Los datos de detenciones se publican mensualmente en línea con desgloses demográficos.
Se establece una junta de revisión civil con autoridad investigativa real y poder de citación. 3 de sus 7 miembros son residentes de Riverside. Las reformas son dolorosas para el departamento. Algunos oficiales renuncian en lugar de adaptarse. Otros se quejan del mayor escrutinio, pero los datos comienzan a cambiar. Las tasas de detenciones en barrios minoritarios disminuyen. Las tasas de citaciones se igualan entre los grupos demográficos. Las tasas de registros disminuyen drásticamente. Las quejas disminuyen un 40% en 6 meses. Para Elaine, el trabajo continúa en múltiples ámbitos. En su sala de audiencias, aplica un escrutinio más riguroso a los casos de detenciones de tráfico, exigiendo una articulación clara de la causa probable e imponiendo sanciones a los fiscales que no pueden proporcionarla. Comienza a impartir un seminario en la Facultad de Derecho Local sobre Policía Constitucional y Derechos Civiles y continúa como voluntaria en la Clínica Riverside, donde las sesiones de asesoramiento legal se han ampliado para ayudar a los residentes a presentar quejas y comprender sus derechos. 4 meses después de su detención, Sharon Hayes visita a Elaine at su despacho. Juez Morrison, quería que supiera que las 3 multas que me dio el oficial Davidson fueron desestimadas. El juez dijo que no había pruebas de infracciones y recibí una llamada de la Fiscalía de la ciudad. Quieren resolver mi demanda de derechos civiles. Elaine sonríe. Son excelentes noticias, señorita Hayes. ¿Qué ofrecieron? $45,000, dice Sharon en voz baja. Nunca pensé. Quiero decir, pensé que solo tenía que pagar las multas y olvidarme del asunto. Pero lo que hizo que nos tomaran en serio. No. Elaine corrige con suavidad. Lo que hizo al presentarse, al estar dispuesta a testificar, eso fue lo que marcó la diferencia. Simplemente tuve la plataforma para amplificar su voz. Sharon parpadea para contener las lágrimas. Gracias por vernos, por preocuparse. Después de que Sharon se va, Elaine se sienta tranquilamente en su despacho, reflexionando sobre los últimos meses. La parada, la investigación, las reformas, importan. Pero sabe que el trabajo no ha terminado. Los patrones de discriminación no se desmantelan de la noche a la mañana. Están arraigados en la cultura, en el entrenamiento, en las suposiciones que hacen los oficiales al ponerse la placa. El verdadero cambio requiere vigilancia constante, presión constante, rendición de cuentas constante. Suena su teléfono. Es el teniente Cole. Juez Morrison, quería ponerlo al día. El despido del oficial Davidson se formalizó hoy. Presentó una apelación, pero según las pruebas, no prosperará. Más importante aún, el Departamento de Justicia revisó nuestro paquete de reformas y decidió no iniciar una investigación completa de patrones o prácticas. Están satisfechos con nuestro compromiso con el cambio. Elaine lo asimila. Son buenas noticias, teniente, pero estaré atento para asegurarme de que esas reformas se mantengan. Sé que lo harán, dice Cole. Y hay respeto en su tono. Por si sirve de algo, juez, lo que hizo asustó a mucha gente en este departamento. Pero también nos recordó por qué aceptamos estos trabajos en primer lugar. Para servir y proteger, no para acosar e intimidar. Al terminar la llamada, Elaine se queda de pie junto a su ventana, contemplando Charleston. La ciudad se extiende ante ella. Barrios divididos por él, pero también conectados por la promesa de justicia igualitaria ante la ley. Es una promesa que requiere una defensa constante. El caso del oficial Davidson se convierte en un ejemplo emblemático en la capacitación policial en todo el estado. El video de la detención de Elaine se utiliza en cursos de desescalada, en seminarios sobre sesgo implícito y en debates sobre la actuación policial constitucional. Lo que se pretendía que fuera una táctica de intimidación se convierte en una lección sobre las consecuencias de la aplicación discriminatoria de la ley. 6 meses después, la Junta de Revisión Civil emite su primer informe anual. Las detenciones de tráfico en Riverside han disminuido un 35%, pero las tasas de delincuencia se han mantenido estables.
desmintiendo las afirmaciones de que la reducción de las detenciones aumentaría la delincuencia. Los incidentes con uso de la fuerza han disminuido un 28%. La confianza de la comunidad en la policía, medida mediante encuestas, ha aumentado por primera vez en 5 años. Las reformas están funcionando, no a la perfección, no de forma universal, pero sí de forma mensurable. El AINE recibe una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre la reforma de la justicia penal. Acepta usar la plataforma para compartir no solo su propia experiencia, sino también las historias de los residentes de Riverside que han vivido con una actuación policial discriminatoria durante años. Mi caso llamó la atención por quien soy, le dice al público. Pero la verdadera injusticia no es lo que me pasó a mí. Es lo que les ha estado sucediendo a las personas que no tienen nombramientos federales, que no tienen títulos de derecho, que no tienen el poder de exigir responsabilidades. No podemos esperar a que un juez, un político o una celebridad sean víctimas para actuar. Tenemos que creer a los miembros de la comunidad cuando denuncian abusos. Tenemos que exigir datos, transparencia y supervisión. Tenemos que construir sistemas que protejan a todos, no solo a quienes tienen estatus. El discurso es cubierto por los medios nacionales. El AINE se convierte en un rostro improbable de la reforma policial, concediendo entrevistas, escribiendo artículos de opinión, testificando ante comités legislativos estatales, pero siempre se cuida de redirigir la atención a las comunidades más afectadas por la actuación policial discriminatoria. Yo no soy la historia, insiste en una entrevista. La historia es la de la madre soltera a la que detienen 2 veces al mes sin motivo alguno. La historia es la del adolescente que es registrado camino a la escuela. La historia es la del anciano que tiene miedo de conducir en su propio vecindario. Esas son las voces que necesitamos escuchar. El trabajo pasa factura. El AINE recibe correos de odio, mensajes de indignación de quienes consideran su defensa como antipolicía. Su seguridad ha aumentado tras una amenaza creíble. Algunos colegas en el tribunal sugieren discretamente que se está volviendo demasiado política, demasiado activista, pero ella no flaquea. Esto no es política, le dice a un crítico. Es la Constitución. Es mi trabajo defenderla, sea popular o no. El oficial Davidson, mientras tanto, intenta rehacer su vida fuera de las fuerzas del orden. Sus apelaciones son denegadas. Su demanda contra el departamento por despido injustificado es desestimada. Acepta un trabajo en seguridad privada, pero su reputación lo persigue. En una breve entrevista con un noticiero local, en el documento, ofrece una declaración que parece diseñada más para la protección legal que para una reflexión genuina. Cometí errores. Creí que estaba haciendo mi trabajo, pero me dejé guiar por mis suposiciones en lugar de por los hechos. Cuando se le preguntó si haría algo diferente, Davidson dudó antes de responder. Habría escuchado más a la comunidad, a quienes intentaban decirme que había mejores maneras de vigilar. Pero pensé que sabía más. No es exactamente una disculpa, ni una rendición de cuentas, pero es algo. Un pequeño reconocimiento de que el poder sin supervisión, la autoridad sin empatía, la aplicación de la ley sin equidad causan un daño real. Un año después de la detención, Riverside celebra una celebración comunitaria. La ocasión es la inauguración oficial del Centro de Derechos Legales, una instalación permanente atendida por abogados voluntarios y estudiantes de derecho que brindan consultas legales gratuitas a los residentes. El edificio financiado con el dinero del acuerdo de la demanda colectiva se encuentra en la misma cuadra que la clínica de salud comunitaria donde Elaine trabaja como voluntaria. La jueza Elaine Morrison es la invitada de honor, aunque insiste en sentarse con los miembros de la comunidad en lugar de en el escenario. Cuando la llaman para hablar, sus comentarios son breves. Este centro existe porque la gente se niega a aceptar la injusticia. Porque Sharon Hayes y otras 72 personas estuvieron dispuestas a alzar la voz y decir que esto no está bien. Porque el capitán Williams y el teniente Cole optaron por apoyar la reforma en lugar de ponerse a la defensiva.
Porque esta comunidad exigió algo mejor y no dejó de exigir hasta que lo consiguió. Observa a la multitud y ve rostros conocidos. Sharon Hayes, quien usó el dinero de su acuerdo para volver a estudiar y ahora estudia para ser asistente legal. La doctora Patricia Chen, de la clínica. El capitán Williams, quien fue ascendido a subdirector y ahora supervisa las reformas en todo el departamento. El teniente Cole, cuya división de asuntos internos se ha convertido en un modelo de investigaciones exhaustivas e imparciales. Pero esto no es el final, continúa Elaine. Es un comienzo. Los sistemas que permitieron que la policía discriminatoria prosperara no se desarrollaron de la noche a la mañana y no desaparecerán de la noche a la mañana. Tenemos que permanecer vigilantes. Tenemos que seguir documentando, seguir informando, seguir exigiendo responsabilidades porque la justicia no es algo que se gana una vez y se conserva para siempre. Es algo que defiendes a diario. Después de la ceremonia, Elaine regresa a su coche, el mismo Mercedes que registraron hace un año. Al acercarse, ve a una joven negra, de unos 10 años, observándola con abierta curiosidad. La madre de la niña está cerca, una de las residentes de Riverside que Elaine reconoce de las reuniones comunitarias. Adelante, la anima la madre. La niña se acerca a Aschaeli. ¿Eres la jueza? ¿La que detuvo la policía? Soy yo, confirma Elaine, arrodillándose a su altura. Mi mamá dice que nos defendiste, que hiciste que la policía fuera justa. Yo ayudé, dice Elaine con cautela. Pero tu mamá y muchas otras personas de este barrio son las que realmente hicieron posible el cambio. Tuvieron la valentía de alzar la voz. La niña lo piensa y luego pregunta, ¿puedo ser jueza de mayor? Elaine siente un nudo en la garganta. Puedes ser lo que quieras. Jueza, abogada, médica, lo que sea. No dejes que nadie te diga que no perteneces a algún lugar por tu apariencia o por donde vives. Perteneces a cualquier lugar donde tengas las habilidades y la determinación de estar. La niña sonríe y corre hacia su madre. Elaine se queda de pie observándolos alejarse de la mano. Esto, piensa, es por lo que importaba. 2 años después, las reformas en Charleston se han convertido en un modelo a nivel estatal. La legislatura de Carolina del Sur aprueba la Ley de Responsabilidad Policial y Confianza Comunitaria, que incorpora muchas de las disposiciones que Elaine ayudó a redactar. Las cámaras corporales se vuelven obligatorias en todo el estado. Los datos de las paradas deben publicarse trimestralmente. Se requieren juntas de revisión civil en cualquier municipio de más de 50,000 personas. El análisis de patrones debe realizarse anualmente y se requieren intervenciones cuando se identifican tendencias discriminatorias. El oficial Davidson, que ahora trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial, mira la cobertura de noticias de la firma del proyecto de ley en su teléfono durante su hora de almuerzo. Su rostro es ilegible. Ha perdido su carrera, su pensión, su reputación. Pero en momentos aleatorios, piensa en esa parada de tráfico, en las suposiciones que hizo, en la rapidez con la que la autoridad se convirtió en un desastre cuando atacó a alguien con el poder de defenderse. Piensa en todas las paradas antes de Elaine Morrison. Las personas que no tenían títulos de abogado ni nombramientos federales. Las personas cuyas quejas fueron desestimadas, cuyas experiencias fueron minimizadas, cuyos derechos fueron violados sin consecuencias. En sus momentos más oscuros, Davidson se pregunta si habría cambiado sin ser atrapado. Quiere creer que eventualmente habría comprendido su error, pero no está seguro, y esa incertidumbre lo atormenta. La jueza Elaine Morrison continúa su trabajo en el tribunal, pero su enfoque ha cambiado ligeramente cuando revisa las pruebas de las paradas de tráfico, cuando evalúa los argumentos de causa probable, cuando sopesa la credibilidad del testimonio policial, piensa en aquella noche en Riverside. Piensa en la facilidad con la que se pueden violar los derechos, en la rapidez con la que se puede abusar del poder, en la importancia de que quienes tienen autoridad la utilicen para proteger a quienes no la tienen. Sigue trabajando como voluntaria en la clínica todos los martes.
Las consultas legales se han ampliado y ahora atienden de 50 a 60 personas por semana. Abogados jóvenes buscan su mentoría, deseosos de seguir su modelo de usar el privilegio para amplificar las voces marginadas. Los estudiantes de Derecho citan su caso en sus trabajos sobre Derecho Constitucional y Derechos Civiles. Y poco a poco, la cultura cambia. No en todas partes, no de manera uniforme, pero sí de forma mensurable. 3 años después, Elaine es invitada a Washington para testificar ante el Congreso sobre la reforma policial. Lleva consigo a Sharon Hayes. Este es el rostro de la policía discriminatoria, le dice Elaine a un comité, señalando a Sharon. Una madre soltera con 2 empleos, conduciendo un sedán de 10 años, fue citada repetidamente por infracciones inexistentes. No porque infringiera la ley, sino porque un agente asumió que las personas de su vecindario eran delincuentes por defecto. Sharon testifica sobre el impacto de esas detenciones, los salarios perdidos por las comparecencias ante el tribunal, el estrés de lidiar con citaciones que no podía pagar, el miedo cada vez que veía una patrulla. Pero no se trataba solo de las multas, dice Sharon. Se trataba de sentir que no pertenecías a tu propia ciudad, que eras culpable solo por existir en ciertos espacios. Eso es lo que hace la policía discriminatoria. Te dice que no eres igual, sin importar lo que diga la ley. El testimonio conduce a una legislación federal. La Ley de Justicia Igualitaria en la policía se aprueba con apoyo bipartidista, estableciendo estándares nacionales para la recopilación de datos de detenciones, la supervisión civil y la rendición de cuentas. No es perfecta. La implementación llevará años, pero es un avance. Años después, cuando Sharon se gradúa de la Facultad de Derecho, tras completar su formación paralegal y decidir continuar, Elaine asiste a la ceremonia. Sharon da un discurso a su clase. Hace 7 años, un policía me detuvo porque asumió que no merecía el coche que conducía ni la dignidad que reclamaba. Me puso multas por infracciones que nunca ocurren. Y pensé que no tenía más remedio que aceptarlo. Pero entonces alguien con poder usó ese poder para apoyarme en lugar de estar por encima de mí. La jueza Morrison no solo libró su propia batalla. Luchó por todos nosotros. Sharon mira directamente a Elaine entre el público. Gracias a ella, aprendí que la ley puede ser una herramienta para la justicia, no solo para la opresión. Que los derechos son reales, no solo palabras escritas, y que el cambio es posible cuando las personas con valentía lo exigen. Así que, a mis compañeros graduados, los reto, usen sus títulos de abogado para representar a quienes más los necesitan. Usen su privilegio para desmantelar los sistemas que excluyen. Usen su voz para amplificar la voz de quienes han sido silenciados. El público se levanta en aplausos. Elaine se une a ellos, con lágrimas en los ojos. Esta, piensa, es la verdadera victoria. No el despido de un agente abusivo, ni la implementación de reformas en una ciudad, sino la creación de una nueva generación de abogados que entienden que la justicia requiere una defensa constante, que los derechos deben protegerse activamente, que el poder debe usarse para elevar a otros en lugar de menoscabarlos. 5 años después de la parada de tráfico que lo cambió todo, Charleston celebra un simposio sobre la reforma policial. Se le pide a Elaine que pronuncie el discurso inaugural. Se presenta ante un público de jefes de policía, abogados de derechos civiles, organizadores comunitarios y activistas de todo el país. Cuando el agente Davidson me detuvo esa tarde, comienza, hizo una serie de suposiciones. Asumió que yo no pertenecía a ese coche. Asumió que no entendía la ley. Asumió que no me defendería. Se equivocó en todo. Pero sus suposiciones no eran exclusivas de él. Eran el producto de un sistema que entrenaba a los agentes para ver a ciertas comunidades como inherentemente sospechosas. Eso recompensó la aplicación agresiva de la ley por encima de la confianza de la comunidad, que castigó a los agentes que cuestionaron las prácticas discriminatorias. Un agente rindió cuentas. Pero la rendición de cuentas no se trata solo de castigar a las personas. Se trata de transformar los sistemas.
Las reformas que hemos implementado en Charleston y ahora a nivel nacional son importantes. Las cámaras corporales crean transparencia. Los datos de detención revelan patrones. La supervisión civil garantiza la independencia. La capacitación para la desescalada reduce la violencia. Estas herramientas funcionan, pero solo funcionan si nos comprometemos a usarlas, si exigimos que se implementen fielmente, si nos negamos a aceptar reincidencias cuando la atención se desvía hacia otro lado. Elaine hace una pausa, estableciendo contacto visual con la gente del público. A menudo me preguntan si lamento no haberme identificado inmediatamente como juez, si lamento haber permitido que la detención se intensificara. La respuesta es no, porque al experimentar lo que los residentes de Riverside tuvieron que, tras años de experiencia, obtuve evidencia que no podía ignorarse ni minimizarse. Documenté la realidad de la actuación policial discriminatoria de una manera que exigía acción. Pero esto es lo que me preocupa. No debería haber tenido que ser juez federal para que esa detención importara. La experiencia de Sharon Hayes debería haber sido igual de importante. El adolescente registrado camino a la escuela debería haber sido igual de importante. El anciano que temía conducir en su vecindario debería haber sido igual de importante. Hasta que construyamos sistemas donde los derechos de todos se protejan por igual, independientemente de su estatus o poder, no habremos logrado justicia. Los aplausos son atronadores. Tras su discurso, la gente hace fila para hablar con ella. Jefes de policía que desean implementar reformas similares. Organizadores comunitarios que buscan asesoramiento sobre campañas de rendición de cuentas. Estudiantes de derecho que esperan aprender a usar sus futuros títulos para el cambio social. Elaine habla con cada persona, ofreciéndole orientación, creando conexiones y construyendo redes. Esa misma noche, conduciendo a casa en su Mercedes, el mismo coche que fue registrado 5 años atrás, Elaine reflexiona sobre el recorrido desde una parada de tráfico hasta la legislación federal. De las quejas de una comunidad a la reforma nacional, del silencio sobre la actuación policial discriminatoria al reconocimiento generalizado de sus perjuicios, el progreso es real, pero también lo son los desafíos que persisten. En demasiadas comunidades, la actuación policial discriminatoria persiste. Los agentes siguen haciendo suposiciones basadas en la raza y el vecindario. La gente aún teme a la policía que debería protegerlos. Pero también hay esperanza. Nuevos agentes que entran en la fuerza con una formación y unos valores diferentes. Jefes comprometidos con la reforma. Comunidades organizadas y empoderadas. Sistemas de supervisión con autoridad real. No es suficiente. Todavía no. Pero es una base. A la mañana siguiente, Elaine regresa a su despacho. Hay un caso en su expediente, una moción para suprimir pruebas de una parada de tráfico. Lee el informe policial con atención, anotando la justificación del agente para la parada. Lenguaje vago sobre movimientos fecundos y una zona de alta criminalidad. Sin hechos específicos, sin sospechas articulables, el mismo patrón que vio en los informes de Davidson hace 5 años. Programa una audiencia decidida a examinar a fondo la legalidad de las detenciones, porque así es como se produce el cambio. No solo mediante grandes reformas y legislación nacional, sino mediante casos individuales donde los jueces insisten en el cumplimiento constitucional, donde los agentes saben que sus acciones serán examinadas minuciosamente, donde las infracciones tienen consecuencias. Más tarde ese mismo día, Elaine regresa al Centro de Derechos Legales de Riverside para su consulta semanal. La sala de espera está llena. Gente que busca ayuda con multas, quejas, para conocer sus derechos. Saluda a Sharon, ahora abogada en ejercicio que trabaja como voluntaria en el centro todas las semanas. Un día ajetreado, observa Sharon. Siempre lo es. Elaine coincide. La gente necesita saber que alguien la escucha. Trabajan codo con codo, abogada y juez, revisando casos, asesorando a los clientes, fortaleciendo la capacidad de la comunidad para exigir un trato justo. Al atardecer sobre Riverside,
Elaine recoge sus materiales. Camina hacia su coche, notando que el barrio ha cambiado en 5 años. Nuevos negocios, casas renovadas, niños jugando en parques sin presencia policial constante. La delincuencia no ha aumentado. Ha disminuido ligeramente, lo que demuestra lo que los organizadores comunitarios siempre han dicho. La seguridad proviene de la inversión, la oportunidad y la confianza, no de una vigilancia policial agresiva contra personas que no han hecho nada malo. Elaine arranca su coche al incorporarse al tráfico. Ningún coche patrulla la sigue. Ninguna luz parpadea en su retrovisor, solo un viaje normal a casa después de un día de trabajo. Es algo pequeño, esta libertad de conducir sin miedo a ser detenido sin motivo. Pero también lo es todo. Es lo que la igualdad de protección ante la ley se ve en la práctica. Es lo que se siente cuando la justicia realmente funciona. Si esta historia te recuerda porque importa la rendición de cuentas, porque importa la documentación, porque importa hablar, deja un comentario a continuación. Cuéntanos desde dónde estás viendo y comparte esta historia para que más personas entiendan que la justicia no es algo que sucede automáticamente. Es algo que construimos juntos. Una parada de tráfico, una queja, una reforma a la vez. Suscríbete para leer la historia de mañana sobre una maestra que se negó a permitir que la corrupción de un superintendente destruyera el futuro de sus estudiantes. Porque defender lo correcto no es fácil, pero siempre es necesario.